Muy buenas inversores, en el vídeo de hoy os voy a hacer una actualización de mis inversiones como hicimos hace 3 meses. El primer apartado del vídeo os voy a enseñar mi track record, mis estadísticas que os puedo demostrar públicamente. En la segunda parte vamos a profundizar en cada una de todas las inversiones que tengo y al final del vídeo os voy a comentar cuáles son mis intenciones con mis inversiones para lo largo de 2026. Descargo de responsabilidad de hoy más que nunca, ya que todo lo que vas a ver en este vídeo puede estar completamente sesgado, ya que son mis opiniones y mis inversiones, así que todo lo que vas a ver es contenido educativo e informativo. Nada, absolutamente nada de lo que diga en este vídeo es un consejo de compra o de venta de acciones. El único responsable con tu dinero eres tú mismo. Este año 2025 lo cerramos con un rendimiento del 22,3%, lo que equivale a un rendimiento compuesto del 105% si tenemos en cuenta desde el año 2020 hasta el 2025, lo que básicamente vendría significando un retorno anual, un KGR de mi cartera del 17,5%. Antes de que veamos mi cartera al detalle, recuerda dejar tu like, también tu comentario y suscríbete si aún no lo has hecho, porque con esto YouTube podrá ver que mi contenido es interesante y automáticamente podrá llegar a más gente. Así que si quieres apoyarme, esta es la mejor forma. Aquí os enseño mi cartera actualizada a 1 de enero de 2026. Actualmente invierto en 19 empresas, en donde solo en las dos primeras he concentrado casi el 40% de mi capital y en las 5 primeras inversiones más del 70% de mi dinero. Por lo tanto, en las 14 empresas restantes, pues el 27,6% de mi dinero. Y aquí no estamos incluyendo criptomonedas, que ya os voy adelantando que solamente invierto en 2 criptomonedas, en Bitcoin y en Tron. Pero no lo contabilizo aquí porque considero que son activos muy pero que muy diferentes y que lastran o propulsan la rentabilidad que realmente pueda estar obteniendo con las acciones. Así que como no quiero falsearos rentabilidades, he decidido quitarlas. Mi top 1 y top 2 en cartera son Alphabet y Meta Platforms. Los que me lleváis más tiempo siguiendo, seguro que esto no os sorprende. Ya sabéis que estas dos empresas me parecen de los mejores negocios del planeta. Google, Alphabet en este caso, es la puerta de entrada a Internet. Tienen el monopolio absoluto en cuanto al buscador. YouTube, además, es el segundo buscador más utilizado de todo el planeta. Android controla el ecosistema móvil y con nuevos negocios en el horizonte. Google Cloud por un lado, las TPUs por otro lado, que ya hemos visto, lo vimos hace unas cuantas semanas, que Google y Meta ya han llegado a un acuerdo para poder utilizar las TPUs de Google. Aquí se les abre automáticamente otro modelo de negocio. Esto va a propulsar al modelo de negocio de las inteligencias artificiales, y algo que la gente no está teniendo en cuenta y que podríamos dedicar un vídeo a este nuevo segmento es el segmento de la conducción autónoma de sus vehículos Waymo. Yo personalmente confío muchísimo en esta vertical del negocio. Podríamos dedicar un vídeo concreto para hablar de esto, así que si queréis me lo ponéis en los comentarios. Pero yo creo que si inviertes en Google, realmente en lo que estás invirtiendo es en el futuro de la empresa, y el futuro de la empresa va a estar sustentado por un lado de Google Cloud, las TPUs, y yo creo que por otro lado también de Waymo. Meta Platforms no es solamente Facebook, también es Instagram, también es WhatsApp, y además hay que tener en cuenta que ninguna de estas dos está monetizada. Con Instagram ya estamos viendo ciertas cosas de poner suscripción mensual para obtener el verificado y a la vez también quitarte la publicidad. En WhatsApp creo que es en Reino Unido y ya se está empezando a intentar monetizar algunas partes de los chats, pero como tal, estas dos verticales de su negocio no están monetizadas. Y, perdonad que os diga, pero yo creo que el mercado tampoco las valora correctamente. ¿Cómo valoras Instagram? ¿Qué peso le das? ¿Qué tamaño tiene Instagram? Creo que nadie sabría decirlo, pero creo de verdad que cuando el mercado valore correctamente Instagram y WhatsApp, Meta va a subir muchísimo su valor de mercado, porque creo que estas dos plataformas, Instagram y WhatsApp, no están siendo valoradas por el mercado, también porque es muy complejo de valorar. Y vamos hasta el top 5, empezamos con el top 3, Amazon, que a mi parecer Amazon no es un e-commerce, ni muchísimo menos. El negocio real de Amazon se encuentra en AWS, que literalmente, para que todos nos entendamos, AWS es el suelo sobre el que gobiernos, empresas, startups, proyectos construyen su negocio. Lo que me encanta de Amazon es que por un lado con AWS tienen de los mejores negocios de infraestructura digital de todo el planeta, y por otro lado, su lado del e-commerce,
tiene de los mejores negocios de infraestructura logística del planeta. A mi parecer, Amazon tiene las dos mejores infraestructuras logísticas, tanto para el mundo físico como para el mundo digital. Por eso invierto en Amazon. Pero en el top 4, que no se queda tampoco muy atrás, con prácticamente el 13% de mi capital, estamos en Microsoft, que probablemente sea la empresa más importante del planeta. ¿Por qué? El 72% de los ordenadores del mundo utilizan Windows. 7 de cada 10 ordenadores lo utiliza. ¿Tú te crees que mañana Microsoft va a quebrar? Sería completamente imposible, porque si Microsoft quiebra, os aseguro que tenemos un problema bastante grande en el planeta. Por eso mismo considero que es de los mejores negocios del planeta, por también cómo está gestionado, y además tenemos que tener en cuenta su segmento de Azure. Azure es el top número 2 del mundo en cuanto a proveedor cloud. ¿El primero quién es? AWS de Amazon. Todo está conectado. Al final, si quieres invertir en los mejores negocios del mundo, no hay más. Y luego la top número 5 es ASML, que esta es una empresa que es completamente única en el mundo, de la cual literalmente depende todo el tema de los chips. Es la empresa más importante del planeta, ya que tienen el monopolio de la litografía EUV. Tenéis que tener en cuenta que ASML es la base de la pirámide de los semiconductores. Nvidia, TSMC, AMD, Qualcomm, todas las que os imaginéis dependen de ASML. Si ASML no produce sus máquinas que producen las obleas necesarias sobre las que se construyen los chips, no hay negocio en el mundo. TSMC depende por completo de ASML. Todas, absolutamente todas, dependen de ASML, y ASML es la única empresa del mundo que construye las máquinas necesarias para producir las obleas sobre las cuales se construyen luego los chips. Tienen el monopolio del 100% de estas máquinas, de esta tecnología, y es completamente irreplicable. Si te interesa, pónmelo en los comentarios y podemos dedicar un vídeo al completo para hablar de ASML, porque de verdad que puede quedar un vídeo súper interesante. Antes de continuar más allá del top 5 de mi cartera, os recuerdo que tenéis la newsletter completamente gratuita que os dejo en la descripción. En esta newsletter no os bombardeo a correos, no soporto eso, entonces yo no lo hago, sino que solamente para enero os voy a enviar un correo. Y solamente tengo un correo también programado para el segundo, tercer y cuarto trimestre. De momento va a haber solo 4 correos en el año, pero van a ser correos de altísimo valor. Para el 15 de enero os voy a enviar un análisis exhaustivo en profundidad del sector de la computación cuántica en bolsa. Vais a descubrir si es interesante invertir en este sector, que es literalmente el futuro. Os voy a analizar el sector, las proyecciones y, lo más importante, empresas. Las vamos a desgranar y os voy a comentar si este sector puede ser o no una oportunidad de inversión. Así que, si no te lo quieres perder, suscríbete inmediatamente. Es gratis. Vamos para allá con el top número 6, que es Zegona. En este caso, Zegona no es porque sea una empresa de alta calidad, ni muchísimo menos, es solamente una situación especial y es una posición completamente especulativa que sinceramente dudo que llegue a finales o a mediados de este año, la verdad. Zegona es una empresa británica que se dedican a comprar empresas de telecomunicaciones del sur de Europa, empresas que estén deterioradas, que no estén siendo rentables, para reestructurarlas, volverlas rentables y venderlas más caras. El mejor ejemplo es en la situación actual, que es por lo que yo estoy dentro de Zegona desde hace ya bastante tiempo, y es que Zegona compró la subsidiaria de Vodafone España a Vodafone Global, porque Vodafone España estaba dando pérdidas y Zegona la compró para generarle beneficio, volverla rentable y venderla más cara. Básicamente por eso he invertido en Zegona. No os quiero comentar mucho más porque es una posición de altísimo riesgo. Si os queréis informar, buscar por Google, que ahí vais a estar llenos de información y de desinformación. Tener cuidado, porque quiero centrarme principalmente en las inversiones de valor, en la inversión que a mí me gusta realizar de largo plazo. Zegona no es de largo plazo. Así que vamos con UHS, Universal Health Services, que es uno de los grandes operadores hospitalarios privados de los Estados Unidos. Principalmente tienen mucha presencia en salud mental y salud conductual. Es un negocio aburrido,
necesario, defensivo, aunque haya crisis, esto sigue subiendo y realmente no es un sector en el que yo suelo invertir, no me gusta mucho, pero no sé si os acordáis que cuando Trump empezó en el gobierno a inicios del año pasado, empezó a decir que iba a cambiar muchas cosas del Medicare, Medicaid y del sistema sanitario. Se generó muchísima volatilidad en ese sector y yo aproveché para comprar Universal Health Services. Mientras todo el mercado estaba comprando su competencia, yo entré en esta que sinceramente creo que es de bastante mejor calidad. Pero lo dicho, esta inversión es una inversión en una empresa de altísima calidad, pero que solamente va a dar bastante solidez a la cartera. No es una inversión que vaya a dar una gran rentabilidad a futuro. Luego Arch Capital Group en el top número 8 es probablemente mi aseguradora favorita junto con otra que vais a ver más adelante. Y es que poco puedo decir porque es una aseguradora clásica al uso, pero con una gestión impecable. Luego la top número 9 con casi un 5% de inversión en ella es Constellation Software, en la cual no os voy a comentar mucho porque os dejo el vídeo que dedicamos, un vídeo de 20 minutos para explicaros por qué Constellation Software me parece de los mejores negocios del planeta. Y fijaros, si voy en serio con lo que digo, que tengo casi el 5% de mi capital en ella y pretendo aumentar mi posición. Tenéis el análisis que os lo recomiendo de corazón antes de que el problema que tiene actualmente esta empresa se solucione, os recomiendo verlo. No puedo decir más. Luego en el top número 10 nos vamos con Mercado Libre. Fijaros que aquí ya mi confianza empieza a descender un poquito. A partir hasta el top número 9 en Constellation Software estaba dedicando el 5% de mi dinero. Ahora hemos caído al 2% de mi dinero. Como es obvio, cuanto más dinero inviertes en una empresa, es que más confianza también tienes en ella. Mercado Libre, esta quiero seguir analizándola, quiero seguir investigándola porque me parece un negocio fascinante. Es el Amazon latinoamericano, por así decirlo, pero mejor, porque tiene marketplace, logística propia, también tiene mercado pago y servicios financieros. Actúa también como un banca digital, es muy interesante. El problema de esta empresa y por qué no le doy más peso en mi cartera es porque se me hace complicadísima de valorar correctamente. Es un negocio que entiendo bien, pero se me hace muy complicado valorarlo como es debido, por lo tanto no le doy tanto peso en mi cartera. De verdad, si este negocio también os interesa, dejadme un like y ponérmelo en los comentarios, porque creo que podemos dedicar un vídeo muy bueno sobre esta empresa. La otra aseguradora que os mencionaba, que tampoco le he metido más peso en mi cartera, porque no creo que esté en un punto tan interesante como lo llegó a estar Arch Capital en su momento, es Chubb, que es una de las mejores aseguradoras del mundo, si no la mejor, junto a mi parecer Arch Capital Group, y es que esta es líder mundial en seguros comerciales, seguros de alta gama, que esto es interesante, aseguran yates, jets, obras de arte. Tienen por un lado la aseguradora clásica y por otro lado aseguradora para rentas muy pero que muy elevadas, para rentas de 1000 millonarios, y esto es algo muy destacable. Antes de continuar, no quiero ser pesado, pero de verdad que esto es lo que más me ayuda y tardas un segundo, deja tu like y también un comentario diciéndome que analice Mercado Libre o ASML o la que quieras que analice en profundidad de mis inversiones, porque creo que pueden salir vídeos muy buenos, así que suscríbete si no lo estás para estar atento a esos análisis que vaya publicando. En el puesto número 12 tenemos a TSM, que es una empresa de una altísima calidad, la cual no le doy más peso en cartera porque no creo que me vaya a dar una rentabilidad más elevada en este momento. Esta empresa es sin duda alguna la fábrica más importante del mundo. Eso sí, depende de ASML. Si ASML no produce las máquinas ni las obleas, TSM se queda sin negocio. Por eso me parece una empresa de altísima calidad, pero no tan relevante como es ASML. Y por eso también el peso que le doy a una frente al peso al que le doy a otra. TSM es una foundry, es una fundidora, es la empresa que compra las máquinas ASML, producen las obleas y ponen los chips
después por encima, básicamente diciéndolo de una forma muy marronera para que nos entendamos todos. Lo dicho, si queréis un vídeo analizando SML, también tocaremos en ese vídeo a TSMs que van bastante de la mano y podremos profundizar muchísimo más en este sector, porque es muy interesante. Por otro lado, una inversión un poco más especulativa, así que cuidado, que os conozco y la vais a ir a mirar corriendo, es U Group. Es una small cap, muy small cap británica. Me encanta invertir en small caps y sobre todo si son británicas, hay alta calidad y simplemente son suministradores de energía para pymes y grandes empresas. Ya está, no tiene más. Es una empresa energética pequeña, ya rentable, no tiene deuda y que sus clientes son únicamente empresariales. Por otro lado, en el top número 14 tenemos a Moody's, que este es de los mejores negocios del planeta. No le he dado más peso porque siempre está cara, pero junto a Standard & Poor's, SP, tienen el duopolio de los ratings crediticios. Cuando una empresa quiere salir a cotizar a bolsa, pongamos al SP500, al Nasdaq, al NYSE, lo que sea, necesitan un rating crediticio. Es decir, que te venga una agencia como puede ser Moody's y haga una evaluación de la estructura de tu capital, de la estructura de tu empresa y de la estructura de tu deuda y califique a tu empresa en un riesgo mayor o un riesgo menor. A esto solamente se dedican 3 empresas en el mundo: Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Fitch, por desgracia, no cotiza en bolsa. Pero Moody's sí lo hace y Moody's me parece espectacular, bastante más espectacular que Standard & Poor's. Es un negocio completamente imprescindible y un moat irreemplazable, no sé por qué he puesto irrealizable. No se puede competir contra Moody's, ni contra Standard & Poor's, ni contra Fitch. No se puede. Si queréis entender por qué, ponérmelo en los comentarios y también le dedicamos un vídeo a esta empresa porque merece la pena, la verdad. Y ya prácticamente terminando, vamos con el ETF al oro. La verdad que tengo bastante poca exposición al oro, tengo un poquito, pero en vez de comprar oro directamente, que eso conlleva por un lado muchas más comisiones y por otro lado si compras la materia física tienes que tener cuidado a la hora de almacenarla, te la pueden robar, se puede degradar un poco con el tiempo. Prefiero no meterme en esos berenjenales. Al menos yo prefiero comprar directamente las acciones del ETF que replica al movimiento del oro. Al fin y al cabo es como obtener una misma exposición al oro pero sin comisiones y sin poseerlo. Otra empresa, Dino Polska, esta os va a interesar mucho, es de supermercados callejeros en Polonia. El tema es que tienen una gestión espectacular, tienen productos propios y prácticamente tienen márgenes el doble de rentables que la competencia. Vosotros pensar que un supermercado suele tener márgenes de entre el 2 y el 4%. Dino Polska tiene márgenes incluso superiores al 8%. Es muy interesante. Si queréis un vídeo también al respecto, ponedmelo en los comentarios porque literalmente el modelo de negocio de Dino Polska está destruyendo a las grandes cadenas de supermercados que están intentando entrar o que ya estaban dentro de Polonia. Los polacos prefieren Dino Polska, por eso invierto en ella. Otra inversión que esta no va a ser tan a largo plazo, Dino Polska de momento sí, CTT Correos no lo va a ser, sino que es aprovechando la situación actual que igual dura entre 3 y 5 años. El plan de CTT Correos es como Correos España, pero en su versión portuguesa. Esta empresa no es solamente logística, no es solamente paquetería, sino que también tiene servicios financieros y de banco. Prácticamente podríamos decir que tiene 2 segmentos, el segmento paquetería y el segmento fintech. Es bastante interesante. Pero yo estoy invertido en CTT por el plan que tienen de prácticamente tener el monopolio total en la península ibérica. Ya lo han conseguido en Portugal y en España están entrando cada vez más y más fuerte. Solo hace falta que os fijéis por la calle y miréis las furgonetas de correos que hay. Cada vez hay más de CTT. Creo, sinceramente, que van a conseguir aplastar a Correos España. Correos España está terriblemente mal gestionado y es un nido de corrupción y un nido de ratas hasta la médula. Sin embargo, CTT no lo es. Y para ir terminando, Grab Holdings, que es el Uber y la super aplicación que tienen en el sudeste asiático. Os dejo este vídeo en la descripción para que vayáis a verlo porque ahí en 22 minutos os explico de arriba a abajo el modelo de negocio de Grab y lo que espero de ella. Y por último, una small cap de la cual confío bastante. Desde que he invertido en ella ha crecido un 65%, pero es que no deja de ser una small cap con unas pretensiones muy grandes
de un crecimiento desorbitado. Y yo no me fío del todo. Sí que es verdad que de momento parece bastante confiable y están pisando firme, pero en cualquier momento, como pinchen un poco, puede desplomarse. Es una small cap tremendamente aburrida. Se dedican a preparar comida, productos frescos, solamente orientados a calidad y salud, y ponen su stand dentro de los supermercados de Estados Unidos. Es como si vas al Carrefour aquí en España y te encuentras un stand de la comida Eura, que es esta comida healthy, vegana y todo esto. Pues allí lo mismo, Mama's Creations, que antes se llamaba Mama's Mancini, por si os suena más, pues se dedican a eso, crean comida de calidad, comida casera, y te ponen un stand en un supermercado, y cada vez están en más y más supermercados. La verdad que el crecimiento que están teniendo es bastante elevado, pero cuando es una small cap, tener bastante cuidado a la hora de invertir en ellas. Y antes de terminar ya con cuáles son mis planes y mis intenciones con mis inversiones para este año, os recuerdo la newsletter. Os la dejo en la descripción. Ya sabéis, el 15 de enero voy a lanzar un análisis muy en profundidad del sector de la computación cuántica. Vamos a analizarlo todo y vamos a determinar si es o no interesante invertir en este sector. También voy a anunciar por ahí un curso que lanzaré a finales de este año, un curso de inversión, el cual mañana mismo empezamos ya la primera edición, la edición privada, con unos muy pocos alumnos, y ya para finales de este año lanzaré el curso para todo el público. Así que estar atentos para tener vuestra plaza, porque todo lo voy a comentar a través de la newsletter. Y mi plan para 2026 es sinceramente estar bastante tranquilo, porque creo que va a ser un buen año, y por un lado quiero concentrar aún más la cartera. Por si no fuese suficiente tener el 70% del dinero en 5 empresas, la quiero concentrar más, y tengo planeado, si todo sigue así y si la tesis se mantiene, deciros que esto es mi opinión y lo que yo pretendo hacer, no lo hagáis vosotros. Pero si todo se mantiene igual y se van dando oportunidades de entrar a un precio un poco más barato, pretendo aumentar mi posición en Moody's, en Mercado Libre y en Constellation Software, también Dinopolska y en Microsoft. Si la tesis se mantiene en este momento actual, esta es mi intención. La cosa puede cambiar. Por otro lado, quiero seguir estudiando más en mayor profundidad CTT Correos y YouGroup, porque creo que son empresas con un alto potencial, pero quiero entenderlas como si fuesen mis empresas. Por lo tanto, hasta que no las entienda al 100% como si fuese mi propia empresa, no voy a meterle más dinero a ellas, aunque me interesen bastante. Por otro lado, voy a seguir buscando nuevas oportunidades de inversión, pero principalmente voy a fijarme en las que ya tengo monitoreadas, que tengo unas cuantas de ellas que iréis viendo en el canal. Si al final se va dando que termino entrando en ellas, os iré comentando, pero tengo varias muy buenas que ya tengo en mi punto de mira y que simplemente estoy esperando a que se pongan un poco más baratas, por matizar un poco el precio. Así que chicos, me encantaría saber cuál es vuestra cartera para el inicio de este año, qué intenciones tenéis, cuál ha sido vuestra rentabilidad en este último año 2025, y que me pongáis por favor en los comentarios qué próximas empresas queréis que analice. Dedicaré un vídeo a las empresas que más me pidáis. Las que yo os ofrezco: ASML, Mercado Libre y Moody's. Estas tres podrían estar muy interesantes para dedicarle un vídeo a cada una de ellas. Así que me despido por aquí, espero que vaya genial con todas vuestras inversiones. Revisar la descripción, tenéis cosas muy importantes, y nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima, chicos. Chao.